Gusto en saludarte nuevamente, espero que se encuentren bien. Estos videos los hago con mucho aprecio para todos ustedes, espero que les guste. Si eso ocurre, denle like y suscríbanse. Ahora vamos a hablar acerca de las anualidades simples, ciertas, ordinarias. Una anualidad es un conjunto o una serie de pagos iguales a intervalos de tiempos iguales, como tenemos ahí. Por ejemplo, el pago de un alquiler, el pago de una hipoteca, el pago de una letra de un automóvil. Estas anualidades pueden ser simples cuando el pago periódico coincide justamente con el periodo de capitalización o de conversión. Se llaman ciertas cuando se conoce la fecha de inicio y la fecha de finalización de la anualidad ordinaria, porque el pago se hace al finalizar el periodo de capitalización. El monto de una anualidad, que vamos a denotar por ese, sería la suma de todos esos pagos al final del último periodo. Si tenemos n periodos de capitalización o de conversión y los pagos se hacen al final de cada periodo, entonces aplicando una tasa de interés y por periodo de capitalización al interés compuesto, tendríamos lo siguiente de manera gráfica. Allí tenemos n pagos, 1, 2, 3, de n-2, n-1 y hasta el enésimo pago. Tenemos un pago que le vamos a llamar R, que viene de la palabra renta. El primer pago al finalizar el primer periodo, el segundo pago al finalizar el segundo periodo, el tercer pago al finalizar el tercer periodo y así sucesivamente hasta el último pago. Obsérvese que todos los pagos al finalizar el primer periodo hasta el n-1 periodo van a ganar interés compuesto, a excepción del último pago que está en el enésimo periodo. Así que entonces el monto que vamos a denotar por ese corresponde, la R que está en el primer periodo tendríamos que trasladarla n-1 periodo, así que ganaría interés compuesto por n-1 periodo. La que está en el segundo periodo al finalizar sería n-2 periodos, ganaría intereses compuestos por esos n-2 periodos. Y ya sabemos la fórmula de interés compuesto, así hasta finalizar el último periodo o el enésimo periodo. Así que la suma de todo esto sería S, que sería R por 1 más I elevado a la n-1, R por la n-2ª potencia de 1 más I, y así sucesivamente tendríamos todos estos valores, todos estos sumandos y hasta el final de este periodo. Podemos ver que si yo multiplico por 1 más I ambos miembros de esa igualdad, tendríamos que lo único que haríamos es añadirle, porque tenemos potencias de igual base, y sumamos los exponentes, añadiríamos 1 a cada base 1 más I. Para el primer R por 1 más I a la n-1 nos quedaría R por 1 más I a la n, el que sería n-2 quedaría al n-1 y más R por 1 más I a la n-2 y así sucesivamente, y el hasta finalizar donde tendríamos R por 1 más I. Si multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la igualdad del primer renglón de S, tendríamos que nada más le cambiamos los signos a ambos lados, y ahora lo que vamos a hacer es sumar término a término de S por 1 más I más menos S, y ahí estamos eliminando términos iguales con signos diferentes. Devolvámonos un momento, eliminamos los términos R por 1 más I a la n-1, en uno está positivo, en el otro negativo, uno positivo, en el otro negativo, y así sucesivamente eliminaríamos todo y nos quedarían S por 1 más I menos S, quedaría R por 1 más I a la n, que surge de allí, y menos R, que sería el otro término que tenemos allá al final. Si multiplicamos a 1 más I por S, tendríamos S por I menos S. Aquí factorizamos por R y obtenemos esta expresión. Finalmente nos va a quedar S por I igual a R por la diferencia, la enésima potencia de 1 más I menos 1. Esa I está multiplicando a la S y queremos el valor de S, entonces dividimos entre I en ambos miembros y nos quedaría que el monto es igual a la renta que se paga por periodo de capitalización por el cociente de la diferencia de la enésima potencia de 1 más I menos 1 entre I. Todo lo que está entre paréntesis o entre corchetes realmente se conoce como SN al I. Esto es solamente para un periodo de capitalización anual, es decir, hay una conversión anual solamente durante el año. Cuando tenemos más de un periodo de capitalización al año y más de un pago de acción al año, entonces nuestra tasa de interés, que es I,
va a ser J entre M. El exponente de 1 más I va a ser M por N. Así tendríamos que 1 más J entre M elevado a la M por N menos 1 dividido esa diferencia entre J más M. Esto es para varios periodos de conversión, M periodos de conversión o de pagos al año. Cabe señalar que si M es igual a 1, entonces J e I son iguales y quedamos como caso anterior. Vamos a hacer un par de ejercicios o ejemplos. Hallar el monto de una anualidad de $6.500 anuales durante 8 años a una tasa del 10% de capitalización o de conversión anual. Se supone que los pagos se hacen al finalizar el periodo de conversión, es decir, en este caso al año, y una segunda anualidad de $850 mensuales durante 6 años a una tasa del 6% convertible mensualmente. Vamos a resolver y para la A tenemos los datos. Estos datos corresponden, el monto se nos pide, la renta o el pago periódico es de $6.500, la tasa es del 10% que equivale a 0.1 de manera decimal y N son 8 años, es decir, utilizamos la fórmula para un solo periodo de capitalización o un solo periodo de conversión o los pagos anuales. Ahí tenemos 6.500 y esto es 1 más 0.1 o 0,1 elevado a la 8 menos 1 entre 0,1. Aquí hacemos la suma de esto y nos 1,1 elevado a la octava menos 1. Si hacemos esas multiplicaciones sería 6.500. Haciendo ese cálculo nos quedaría que el cociente de 1,1 elevado a la 8 menos 1 entre 0.1, eso nos da 11.4358.881 y eso nos da 74.333,2726 y como esto finalmente es dinero, entonces lo dejamos con 2 cifras decimales haciendo el redondeo necesario. Puse este ejemplo así y este otro de manera tal que vean que esta es una cantidad mucho inferior, pero son $850 mensuales, es decir, se hacen pagos mensuales y lo que tenemos son los siguientes datos. El monto se va a solicitar, ¿no? La renta es $850, la tasa de interés es el 6%, pero convertible mensualmente. Son 12 periodos de conversión al año y son 6 años. En este caso utilizaríamos la fórmula de R por el cociente de la diferencia de 1 más J entre M elevado toda esa suma a la M por N menos 1 dividido entre J entre M. Y esto sería los $850, 1 más 0,06 entre 12 elevado a la 12 por 6 menos 1 entre 0,06 entre 2. Si simplificamos, cosa que lo hace la calculadora, pero haciéndolo, dividimos entre 12, el numerador es 0,05 y en el denominador es 1. Así que tendríamos a J entre M sería 0,005, que sería medio por ciento por periodo de capitalización. Corresponde a 850 por 1,005 elevado a la 72 menos 1 entre 0,005. Allí tenemos 850 por 86,4088,557. Esto sería 73.447,5273,43,58. Finalmente esto es 73.447,53 redondeado. Espero que el ejemplo le haya sido claro. Como vemos son menos años, pero como son más periodos la cantidad es mayor, aún a una tasa inferior. Eso quería que se observara. De tener alguna duda pueden escribirme a el canal o hacer algún tipo de comentario. Espero que se suscriban, espero que le den like a cada uno de estos videos. Hasta pronto, que pasen muy bien.